Bien, lo que les decía es increíble cómo estos documentos nos demuestran todo lo terrible que pasa con humanidad, que pasa en nuestros pueblos, ¿no? Lo que decía el realizador de esta película, la mayoría de chilenos ni siquiera tenían idea de la existencia de estos pueblos, ¿no? Además, con tal conocimiento ancestral de la navegación, de vivir en una zona tan polar donde ellos vivían, porque es una zona fría, es un poco como los esquimales al norte, ¿no? Pero estos pueblos era increíble ese poder de conocimiento de la navegación, eh, esto de pintarse las constelaciones en el cuerpo, ¿no? O sea, es algo, si uno ya se pone a ver con el filtro del tiempo, algo tan maravilloso, ¿no? Y como muchas veces la ignorancia de cierta gente o los intereses económicos, porque esas tierras las utilizaron para la ganadería y eso, los intereses económicos, cómo va destruyendo la naturaleza y a la humanidad, ¿no? Es increíble. Y por eso la necesidad de preservar la memoria, ¿no? Para poder reflexionar, para poder decir a las nuevas generaciones, eh, hay momentos oscuros de la humanidad que más bien nos deberían eso, hacernos reflexionar de, de que el ser humano tiene que ser eso, más humano, ¿no? Más consciente de las barbaridades que ha cometido y tratar de salir adelante. No sé si alguien más quiera participar, dar su punto de vista o tienen alguna pregunta con respecto a esto del cine y la memoria. Eh, Vladimir, ¿quiere decirnos algo, por favor? Sí, le escuchamos. Bueno, buenas noches, Carlos. Buenas noches con todos. Sí, un poquito analizar la película, ¿no? El documental que me pareció formidable, esta analogía que hacen del agua. O sea, me parece una cosa realmente poética, ¿no? Filosófica y pues llevar a través de este mecanismo como es el agua a temas sociales, a temas políticos, como finalizan con estos testimonios, ¿no? Y estas declaraciones y la evidencia a través de los vestigios de los rieles en el agua, ¿no? Encontrados, además de lo que mencionabas del tema de estos pobladores y cómo reflejaban, ¿no? Ese universo a través de sus cuerpos, me parece fantástico. Entonces, ese es el trabajo, ¿no? El mantener vivo esa capacidad de nosotros para recordar, para saber de dónde venimos y tener un sentido crítico, pues, de lo que ha pasado, ¿no? Trata de reflejar esa cuestión del cambio que se da, ¿no? A través de las declaraciones, los testimonios que se dan, o sea, que son evidentes, hablan del trabajo de Allende en cuanto a entregar y devolver las tierras a quienes eran realmente los dueños de las mismas, ¿no?
y cómo se tergiversa, se cambia todo, se cambia la realidad de acuerdo al contexto y a la cuestión y al manejo político, ¿no? Y para eso me parece fundamental el cine como un elemento para ser crítico ante la realidad que se puede percibir o sentir, ¿no? Ahí están los documentos audiovisuales para uno, pues, adquirir una opinión y un sentido de la vida, ¿no? Que es tan necesario. Y además el tema de la memoria como construcción de nuestra identidad, de sabernos y conocernos, ¿no? Identificarnos como ecuatorianos, que ha sido creo que un problema bastante grande y como se hablaba, como decía Carlos, acerca del tema de la revolución liberal. O sea, se trata a través del tema político, pues de eliminar todo vestigio de lo que puede significar realmente un valor histórico, al margen de lo que pueda hacer, ¿no? La línea política, pero es eso, ¿no? Eliminar, y yo lo veo hasta incluso lo de Brasil, como actos, quién sabe, deliberados con ese fin, ¿no? Cortarnos y privarnos de la memoria para tenernos así en la nada, ¿no? Navegando sin rumbo, pues, y sin identidad y sin lo más importante para los pueblos, que es la memoria colectiva. Eso, Carlos. Gracias, Vladimir. Sí, efectivamente, lo que dicen, un pueblo sin memoria tiende a repetir su historia, ¿no? O sea, cuando uno no sabe lo que pasó, vuelve a cometer los mismos errores, ¿no? De ahí la importancia del conocimiento, la importancia, en este caso, de los archivos, ¿no? Para darse cuenta qué es lo que han hecho. Eh, en el documental que les acabo de presentar, muchos de los realizadores dicen, somos un pueblo, somos un país que tiende a olvidar rápidamente. Y efectivamente es así, o sea, eh, los jóvenes no recuerdan la época de León Febres Cordero, por ejemplo, que hubo mucha represión con respecto a un grupo que ni siquiera era violento como lo quisieron hacer presentar, ¿no? Y yo conocí a algunos integrantes, inclusive el segundo de a bordo de los Alfaro Vive, era un amigo, compañero de barrio, ¿no? Yo tengo un documental justamente sobre Fausto Basantes, ¿no? Que algún rato, si quieren, lo podemos ver. Y efectivamente, o sea, cómo en esa época manipulaban la información, los medios de comunicación, que ponían así como terroristas, asesinos, y nada que ver, ¿no? Y a través de eso justificaban toda la represión policial, ¿no? Había muchos de estos muchachos, que eran en esa época todos muchachos que se entregaban, alzaban las manos y los masacraban, los baleaban ahí mismo, ¿no? Porque esa era la orden, acabar con todo esto, ¿no? Entonces, fue momentos terribles y que eso, olvidamos, ¿no? Olvidamos, es fácil olvidarnos de las cosas terribles. Algún psicólogo me contaba que el cerebro humano tiende inclusive a eso, a tratar de olvidar o no recordar momentos tristes o fuertes, ¿no? Que uno vivió. El cerebro tiene como ese mecanismo. Entonces, sí hay que luchar inclusive contra eso, ¿no? Contra elementos que nos hacen olvidarnos. Yo creo que el trabajo de la memoria es muy importante, ¿no? Para todas las generaciones, para todo lo que hacemos. No sé si alguien más quiera dar alguna opinión, algún comentario sobre sobre el cine y la memoria. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, yo les quería plantear algunas cosas, ¿no? Antes de terminar, que a ver si vamos construyendo, consolidando
lo que habíamos hablado, de que de pronto este taller no sea solo un taller, digamos, informativo, de conocimiento, sino que sí me gustaría que haya como una mayor participación de ustedes en algunas iniciativas que hayamos planteado, como por ejemplo el de pronto hacer un cineclub virtual, que ustedes puedan convocar gente, planificar un día a la semana, ¿no? Eso sí quisiera que un poco se pronuncien a ver si podemos consolidar esta idea. La otra cosa con respecto a esto del cine y la memoria, si ustedes tienen o conocen de trabajos audiovisuales que se deba preservar, eso. Alguien me preguntaba en uno de los talleres anteriores de qué se guarda. Y un poco el criterio de la Cinemateca Nacional es ese, que debemos conservarlo todo, tenemos que guardarlo todo. Mucha gente dice, por ejemplo, no, es que yo tengo un documental que no lo he sacado, que es más bien medio familiar o medio esto. Todo eso hay que preservar. Uno no sabe cuándo le va a servir, por ejemplo, a otra persona o de aquí en 10, 20 años. Ese documento que para ustedes de pronto no tiene mucho valor, se pierde. Los mismos canales de televisión aquí en el Ecuador han botado un montón de cassettes, porque antes se utilizaban cassettes grandes, estos Umatic o los Betacam, botaban a la basura, ¿no? En vez de conservar, de preservar, solo dejaron ciertas noticias que a ellos les interesaba, pero el resto de grabaciones han botado, ¿no? O sea, realmente nuestro país no tiene como esa conciencia de preservar la memoria audiovisual, ¿no? Y mucha gente de pronto tiene un cassette, un VHS que dice, en vez de que esté botado, que se destruya, lo paso a la cinemateca, nosotros podemos digitalizarlo para que ustedes conserven eso en digital y de pronto se preserva eso. Entonces les dejo también como inquietud que se puede hacer eso. Y por último, el otro planteamiento que quería hacerles, que veo que cada vez estamos quedando menos, es que ya consolidamos un grupo, si ya vamos a estar estas 6 7 personas, consolidemos un grupo y en la tercera parte de este taller, yo sí quisiera que tengan ustedes de pronto una participación más proactiva. ¿En qué sentido? En que ustedes pueden proponer dentro de la temática del taller ciertos temas y desarrollarlos, ¿no? Que haya una mayor participación de ustedes. Entonces, les dejo esa inquietud para poder seguir avanzando. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer. Si no, quedaríamos ahí y nos veríamos la próxima semana. Sí. Ah, sí, Grace quiere decir algo. Le escuchamos, por favor. Buenas noches, maestro, compañeros, un gusto saludarles. Bueno, agradecer, ¿no?, que nos incentiva siempre a este ámbito de la preservación de los documentos que se tiene. Yo tengo una consulta. Tengo yo unos 4 videos que son realizados hace unos 15 años de videoarte. Entonces, yo sí quisiera preservar estos documentos y tal vez ya están atendiendo en forma presencial para yo poder ir a dejarlos. ¿Y qué requisitos son los que necesito? Y tal vez tiene algún costo. No, al contrario, no tiene ningún costo, ¿no? Y un poco el compromiso justamente de nosotros como Cinemateca, si usted quiere, no sé en qué material, en qué soporte lo tiene, si lo tienen de pronto en VHS, en algún cassette de estos, no, se puede digitalizarlo, transferirle y darle una copia a usted en digital, ¿no? Entonces hay un formato que tiene que llenar, diciendo que deja eso en custodia. No es que ustedes pierden los derechos, o sea, tienen que entender que los derechos de ustedes como realizadores, como productores, son de ustedes. La Cinemateca lo único que es un archivo cinematográfico de video audiovisual, en donde ustedes están dejando eso justamente como un archivo. Es como la gente que, por ejemplo, escribía, publicaba un libro y dejaba una copia en una biblioteca. Es exactamente igual, o sea, se preserva eso,
no es para preservarlo. Entonces no tiene ningún costo y al contrario, todos los trabajos que ustedes tengan pueden dejarlo ahí en la Cinemateca. Ya les digo, si está en algún otro formato, en cine, nosotros lo que hacemos es digitalizarlo y entregarle una copia digital a ustedes. Bien, no sé si con esto respondo a su pregunta. Claro, ¿están trabajando en forma presencial? ¿De qué horario a qué horario Sí, sería? sí, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Sí, ya se está trabajando en forma presencial. Profe, Ya, una preguntita. perfecto, gracias. Bien, sí, dígame, Damaris. Mm, yo vivo acá en Tulcán Ujú. y ustedes podrían mandar acá esos archivos para que nosotros los podamos pedir en la Casa de la Cultura de aquí del núcleo del Carchi, o tenemos que pedir allá el acceso para ver esos documentales en la Casa de la Cultura Matriz. ¿Cuáles documentales se refiere usted? Por ejemplo, hay documentales sobre la historia del Ecuador, sobre la historia de Cuenca. Yo he sabido que hay ahí unos documentales muy buenos en la Casa de la Cultura de Quito. Y no sé si nosotros los que tenemos en provincia se podría hacer el traslado para acá o pedir a alguien que nos comparta. No sé cómo se hace ahí. Verá, el mecanismo es fácil ahora que estamos tecnificados a través del Internet. Lo que tendría que hacer es revisar en el portal de la Cinemateca. Yo ya les mandé, si quieren les mando nuevamente el correo de la Cinemateca Nacional. Ustedes entran al portal este de la Cinemateca y ven en el archivo, consultan en el archivo qué documental ustedes quisieran ver. Y de pronto el pedido pueden hacerlo a través de la misma Casa de la Cultura, el núcleo del Carchi, ¿no? A través de los núcleos usted podría solicitar este material. Muchos de estos materiales también están ya subidos en forma digital. Entonces debería de pronto consultar si en la Cinemateca Digital está subido. Y también estamos subiendo muchos materiales al YouTube. Entonces, estamos haciendo, digamos, estos dos mecanismos de que se sube directamente en la Cinemateca Digital, pero también la Cinemateca está un canal de YouTube. Por ejemplo, lo de Prometeo deportado, ustedes lo pudieron revisar justamente en el YouTube de la Cinemateca. Entonces, ahí pueden volver ahí y revisar qué títulos hay ahí. Entonces, ese sería el mecanismo. O sea, nosotros la idea ahora es que justamente se trabaje más hacia provincias. Este taller mismo es consecuencia de eso, en el sentido de que se ha centralizado mucho Quito, Guayaquil, muchas veces Cuenca, y el resto del país se lo tiene abandonado, se lo tiene olvidado. Entonces, la idea sería que, por ejemplo, esos documentales usted consulte cuáles quieren ver y hago un pedido a través del núcleo provincial, de la Dirección Provincial de la Casa de la Cultura, de qué materiales quiere verlos, revisarlos para programarlos ahí. Ahora es más fácil con los formatos digitales, ¿no? Poder mover esto. Antes era más complicado mover una película y eso, un proyector, pero ahora con los formatos digitales se nos facilita bastante. No sé si con esto contesté su inquietud. Sí, y una pregunta más. Claro. ¿Los derechos de autor cómo quedan establecidos? ¿Cuáles derechos? O sea, de exhibición o de... De algún documental que yo quisiera aportar a la Cinemateca? Ah, eso les decía. Por ejemplo, si usted tiene un documental y quiere dejar, usted deja solo como archivo, no pierde los derechos. Los derechos siguen siendo suyos, ¿no? Porque es así, los derechos son de los realizadores, de los productores. La Cinemateca es solo un archivo, ahí queda en archivo. Y por ejemplo, si alguien quiere ese trabajo, digamos, alguien dice, y me gustaría una copia de este trabajo, nosotros no damos copias de los trabajos. Nosotros podemos exhibir y eso, pero por ejemplo, si alguien
le interesa una copia de algún determinado trabajo, nosotros le damos el contacto del realizador o del productor para que se entiendan directamente, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros, porque la Cinemateca no es que se queda con los derechos ni de exhibición ni de comercialización de los trabajos, simplemente es un archivo fílmico. Bien, no sé si quedó claro esto. Sí, gracias, profe. Ya, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario final que quisieran hacer? Sí, Profe, en la tarea dice, realiza un análisis de las relaciones entre cine, memoria e historia bajo el prisma del agua. O sea, ¿cómo? o sea, un poco lo que planteaba Vladimir, ¿no? O sea, cómo a través de este trabajo medio poético, mucha gente, por ejemplo, cuando comienza a ver la película El botón de nácar, ¿no? Todo ese análisis que hace de dónde viene el agua, de que las nebulosas, ¿no? Es bien interesante porque es un trabajo hasta científico que hace él, ¿no? De analizar todos los conocimientos para llegar a qué? Para llegar justamente a descubrir cuál es la historia de su país, de las masacres que ha habido de su pueblo y la historia reciente de Chile, ¿no? Con la dictadura y todo eso. Entonces, ¿cómo lo interesante de este documental es cómo a través del agua, porque hasta el final nos sigue contando, es como la historia del agua, nos sigue develando una historia de un pasado reciente y de un pasado de hace siglos, ¿no? Entonces, es eso, cómo se articula esto del cine, la memoria, con todo este trabajo sobre el agua. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer? Bueno, si no, agradecerles por su participación y nos estaríamos viendo la próxima semana. Gracias, una buena noche con todos. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Gracias. Un gusto, compañeros. Un gusto, maestro. Chao. Gracias.